soy Eduardo Ríos, soy alumno de sexto año del curso de física y con este proyecto vamos a ver el funcionamiento de un motor eléctrico que en definitiva va a explicar los fundamentos por los que funciona cualquier otro tipo de motor eléctrico en el mundo. El motor es lo construimos con una bobina o conductor de cobre, dos imanes, unos cablecitos que dan el contacto eléctrico desde la pila, dos alfileres de gancho que hacen a la vez de casquillos o rulemanes y de contacto eléctrico también. Bueno, el funcionamiento de cualquier motor en el mundo se explica de cualquier motor eléctrico se explica por la interacción entre un campo magnético y una corriente eléctrica. En este motor el campo magnético lo generan los dos imanes que nosotros tenemos en este lugar y en este. Y la corriente eléctrica la hacemos circular por la bobina que construimos con cobre, que raspamos sus extremos porque es cobre esmaltado, entonces raspamos los extremos para dar el contacto eléctrico. Ese es el funcionamiento de nuestro motor. ¿Por qué la interacción entre un campo magnético y una corriente eléctrica? Porque, como voy a demostrar, si yo saco los imanes, dejamos de tener funcionamiento en nuestro motor. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario la interacción entre un campo magnético y una corriente eléctrica. Volvemos a tener funcionamiento en nuestro motor. Esa interacción la voy a explicar un poco mejor y más teóricamente con esta maqueta y con estos dibujos. Un campo magnético puede ser generado por imanes o por una corriente eléctrica. Nosotros tenemos imanes en nuestro motor que acá en el pizarrón son estos. Los imanes generan el campo magnético del que hablaba de la siguiente manera. Tenemos dirección y sentido en el que va en el exterior del imán de norte a sur, como lo indica el dibujo, y en el interior de sur a norte. Pues consideramos que las líneas del campo magnético no paran y van hasta el infinito. Eso nos da la posibilidad de manejar la dirección y el sentido, puesto que sabiendo que va de norte a sur, si ponemos los imanes en este sentido, tenemos nuestro campo magnético con esta dirección y sentido, y si los ponemos al revés, lo tenemos al revés. La interacción de la que hablábamos lo que genera es una fuerza magnética que hace mover la bobina. Esa fuerza podemos determinarla con la regla de la mano izquierda, o FBI, que es esta. Este dedo, el índice, es el que indica el campo magnético que nosotros lo tenemos generado por imanes. Entonces tenemos esta dirección de campo magnético. Tenemos esta dirección de la intensidad o corriente eléctrica que está indicada acá, como simulando una flecha que sale desde el pizarrón. Entonces eso nos da que la fuerza magnética es hacia arriba. Si nosotros lo ponemos al revés y la dirección de la intensidad la ponemos hacia adentro, vemos que la dirección de la fuerza magnética cambia, manteniendo la misma dirección del campo magnético. Esto lo voy a explicar un poco mejor en la maqueta, en la que las
líneas verdes dan la dirección y sentido del campo magnético de nuestro motor generado por los imanes. El triángulo naranja es el contacto eléctrico, o sea, nuestras alfileres de gancho en el motor. Esto del medio son los contactos con las alfileres de gancho, y la zona azul es la que en principio dije que le habíamos raspado el esmalte para que hiciera contacto. Cuando empiezan a hacer contacto, que se ve acá en el dibujo, la zona azul que tenemos pelada con nuestro contacto eléctrico, si nosotros ponemos y hacemos la regla del FBI, en este dibujo que vemos que la intensidad, como marca acá, está hacia allá, la fuerza está hacia abajo. Y en este, que la intensidad está hacia afuera, vemos que la fuerza va hacia arriba, favoreciendo el giro de la bobina. Sabemos que en cada una de estas posiciones la fuerza siempre va a ser hacia el mismo lado, con nuestro mismo sentido de campo. Entonces va a siempre favorecer el giro. ¿Por qué dimos contacto solamente en la mitad del conductor, en los extremos de nuestra bobina? Porque nuestro motor gira 180 grados por fuerza magnética y los otros 180 grados por inercia, porque si no haría fuerza hacia un lado y hacia el otro. Entonces, mientras está en contacto, las fuerzas favorecen el giro. Y cuando pierde el contacto, o sean los otros 180 grados, perdemos las fuerzas y da los otros 180 grados por inercia. Ese es uno de los factores que favorece al giro de nuestro motor. Otro es el propio campo magnético generado por la corriente eléctrica que circula en la bobina. Eso lo sabemos porque la corriente eléctrica que circula en un conductor genera un campo magnético, y lo demostramos en estos dibujos, sabiendo que se demuestra con la regla de la mano derecha. Si una corriente eléctrica circula en este sentido, que nosotros lo tenemos en este dedo, en el pulgar de la mano, sabemos que el campo magnético es así. Y si lo giramos, sabemos que es al revés, en este sentido. El campo magnético, sabemos ahora ya que es las características que definen a un imán. Entonces, otra de las cosas que voy a demostrar es que tenemos otro factor que incide en el giro de nuestro motor, y es el campo magnético generado por la propia bobina. Voy a poner esta flechita para demostrarlo, que nos indica la dirección y sentido del campo magnético generado por nuestra bobina. Para esto voy a poner un ejemplo de lo que es una brújula al igual que las brújulas, en la que la aguja imantada de la brújula tiende a alinearse con el campo magnético de la Tierra, el campo magnético que genera un conductor, como tiene la posibilidad de moverse, porque en nuestra bobina vemos que tenemos la posibilidad de moverse, ese campo magnético, cuando despierta, por decirlo de alguna manera, porque empieza en contacto eléctrico, tiende a alinearse con el campo magnético de los imanes permanentes, que es
estacionario, o sea que siempre mantiene el mismo sentido, al igual que el campo magnético de la Tierra con respecto a la brújula. Como este tiene la posibilidad de moverse cuando despierta porque damos contacto eléctrico, despierta al revés, entonces tiende a alinearse, favoreciendo también nuestro giro. Hace fuerza para alinearse y cuando se alineó pierde contacto, entonces se pierde el campo magnético. Gira por inercia 180 grados más y vuelve a despertar nuestro campo magnético, pero al revés, queriendo nuevamente alinearse con el campo magnético estacionario de los imanes. Entonces este es el otro factor que también favorece el giro de nuestro motorcito. Y queda comprobado de esta manera que la forma en la que gira un motor eléctrico.